Bueno, vamos a hablar de cuidados, básicamente de la línea de seguridad de los pacientes. Hoy vamos a hablar un poco de valoración de la dependencia de la persona internada y en ese sentido lo que vamos a tratar de hacer es marcar la utilidad que tiene medir el nivel de dependencia que básicamente se genera en los pacientes y para qué sirve. Lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué traemos esto acá, ¿no? Esta situación acá y esta pregunta acá. ¿Por qué? Porque básicamente cuando pensamos en esto, lo que nosotros establecemos es que el nivel de dependencia nos da como 4 esferas bien definidas para el cuidado. La primera es estimar las necesidades, la segunda es establecer los riesgos, que es esto que mencionabas vos, Rosa, con mucha claridad, pero también nos define qué hacer en relación a cómo ordenamos los planteles y cómo diagramamos nuestras actividades en la sala. Entonces, establecer la carga de trabajo, básicamente, nos propone la posibilidad de pensar cómo están los pacientes y qué cosas o qué aspectos para nosotros son importantes para tener en cuenta en relación a establecer esa carga y, por supuesto, planificar esos planteles en base a la carga de trabajo. Vamos a traer algunas definiciones mínimas, pero está bueno que las tengamos en cuenta cuando hablamos qué es dependencia, básicamente, qué es básicamente de lo que estamos hablando. Bueno, la dependencia, en definitiva, es una definición que habla de que hay una situación permanente o transitoria en que una persona, por distintas razones, y es importante estimar las razones, básicamente, que tienen que ver con la edad, con la enfermedad, con alguna discapacidad, pierden o disminuyen su autonomía física, mental, intelectual, sensorial, y por eso precisan la atención de otras personas. Cuando están en el hospital, frecuentemente la atención de esas personas son el equipo de enfermería que es quien se encarga de suplir esas necesidades o esas situaciones de incapacidad. Es importante entender que muchas de estas cuestiones que se pierden son sumamente necesarias para sostener las actividades de la vida diaria. O sea, no son cuestiones simples y muy superfluas, sino que son significativas las cosas que se pierden, básicamente, y eso lo que nosotros tenemos que pensar es que en la planificación la lógica de entender esta definición hace que empecemos a pensar qué cosas vamos a tener que abordar o qué cosas vamos a tener que trabajar. Bien, esto me pregunta Juan, ¿cómo se marida con los cuidados progresivos, teniendo en cuenta que la internación es indistinta en los pacientes? Sí, digamos, ¿por qué es importante hablar de cuidados progresivos y de nivel de dependencia? Porque en definitiva, cuando tomemos decisiones de qué pacientes van a ir a un lugar o van a ir a otro, nosotros tenemos que estimar qué capacidad operativa tienen nuestros planteles para poder atender una cantidad de pacientes con un nivel de dependencia establecida. Si yo tengo en la misma sala pacientes con un nivel de dependencia muy, muy alto, probablemente con pocos enfermeros no voy a poder hacer el cuidado. Entonces, poder empezar a pensar en qué herramientas nos van a hacer discriminar cuál es nuestra capacidad de atención, cuál es nuestra capacidad operativa, nos determina también establecer el cuidado progresivo, porque las salas de cuidado progresivo no necesariamente tiene que haber una sala que solamente tenga cuidados moderados o cuidados intermedios o cuidados leves. Nosotros deberíamos ir ordenando, voy a usar la palabra que plantea Juan, maridar pacientes con cuidados progresivos leves y pacientes con cuidados progresivos moderados. Y yo creo que eso también va a cambiar esto que vuelve a plantear Juan, que es la definición de qué paciente o qué capacidad operativa nosotros tenemos, tiene que estar en relación a esta situación y nosotros tenemos que empezar a plantear las dificultades que tenemos para tomar esa decisión. Pero además de eso, si nosotros pensamos que en el escenario tal vez más complejo, nosotros no vamos a seguir tomando decisiones de qué paciente ingresan, sí nos puede dar una pauta clara para pensar dónde vamos a movilizar planteles para poder cubrir un nivel de cuidado
aumentado porque tenemos más pacientes con una demanda de dependencia alta. Eso sí lo podemos hacer nosotros y en este momento lo podríamos hacer ya en este contexto. Pero para eso yo tendría que tener estimación de cuáles son las cargas de trabajo que establecen esos pacientes y una de esas herramientas para medir carga de trabajo o para estimar el tiempo de atención de enfermería, la bibliografía la propone como nivel de dependencia. Entonces, es por eso que lo traigo acá. Cuando hablamos de tipo de dependencia, nosotros tenemos distintos tipos de dependencia. Yo traje las 4 que probablemente se encuentren con frecuencia en la sala, que tienen que ver con la dependencia física, la dependencia emocional, la dependencia económica y la dependencia cultural. La física y la emocional parece que no necesitan demasiada aclaración, pero cuando hablamos de dependencia económica, el paciente que nosotros tenemos en la sala muchas veces por una serie de cuestiones de ausencia de recursos sigue estando en nuestra sala para poder ser atendido porque no tiene la capacidad operativa de resolver eso un cuidador primario en un domicilio o no tiene un cuidador primario y no tenemos un centro para derivarlo. Y con respecto a la dependencia cultural, hay varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta en nuestro hospital respecto a la dependencia cultural. Uno de esos es el manejo del idioma. La dificultad que a una persona que no habla el idioma español o lo habla con muchas dificultades le genera de dependencia en la comunicación es un problema cultural básicamente significativo. Y otro punto importante es que hay ciertas características culturales de ciertos grupos culturales que también pueden generar un nivel de dependencia importante. Por ejemplo, aquellos que tengan un arraigo de actividad, de un rol de cuidador primario y nosotros le reducimos el contacto con ese cuidador primario, claramente eso genera un nivel de dependencia cultural. Claramente, Juan, lo que vos estás planteando en relación a que las internaciones son muy dinámicas, es verdad. Lo que nosotros también tenemos que tener en cuenta es que nuestros cálculos de carga de trabajo también tienen que tener un dinamismo mucho más amplio que el que tienen hoy en la actualidad. No podemos decir que en algún momento de hace muchos años se dispuso que, aprovecho tener la Rosa acá en el ejemplo, que la sala de neurocirugía requerían tener 2 enfermeros y hoy seguimos pensando que la sala de neurocirugía tiene que tener 2 enfermeros. La búsqueda de pensar niveles de dependencia hace de que podamos estimar cómo vamos movilizando y ordenando los recursos en base a las necesidades que se tienen en el nivel de dependencia. Entonces, una sala como la que plantea Rosa, con postquirúrgicos inmediatos, de cirugías neurocríticas o pacientes que vienen con situaciones por ejemplo, de efectos secundarios de sus procesos neurocríticos, que tiene una dependencia muy alta, debería medirse esa dependencia para definir si tienen 2 o tienen 3 como tienen en la actualidad o requieren en algún momento más de eso, básicamente. Juan, lamentablemente no veo los recursos humanos, lo que hay que hacer es empezar a estimar eso. Yo, por lo que yo observo, no está estimado eso. Me parece que hay que empezar a sincerar algunas cuestiones. Si nunca se hizo una medición y nunca se hace un análisis, probablemente los recursos humanos sigan siendo los mismos que nos proponen y nosotros no tengamos ningún elemento para cuestionar ese planteo que nos ofrece con que, sigo con el ejemplo de Rosa, porque hoy tenemos una clase presencial única para Rosa, ella no va a poder cuestionar de que necesita más de lo que tiene porque nunca se midió. Entonces, lo que hay que hacer es medir, que esa medición sea dinámica. Ahora vamos a ver cómo se mide y cuáles son las herramientas de dinamismo que se proponen. Y con eso solicitar lo que no se tiene o exigir que se le dé en el reparto de la organización hospitalaria lo que se requiere para cada sala. Esto no es fácil, pero me parece que si no hacemos nada y seguimos sosteniéndolo de la misma manera que lo seguimos sosteniendo, es más difícil todavía. Bueno, ¿cómo se mide? Y acá aparecen algunas cuestiones para poder erradicar algunos mitos y probablemente, a ver, es tu visión, Juan, y yo la respeto, pero yo no creo que esto sea solamente un tema de políticas. Me parece que nosotros hemos tenido momentos de mucha productividad en relación a conseguir más factor humano y no lo hemos ordenado de la mejor manera, o lo hemos ordenado como nos pareció, sin tener indicación de qué era o a dónde deberían ir esos recursos. Me parece que por ahí viene esto, básicamente de ofrecer herramientas que sean herramientas profesionalizantes de la gestión, y no que la gestión se genere de una manera empírica o como copia de otra situación previa. Entonces, yo creo que hay que buscar por ahí. Fácil no va a ser.
Si vos me decís que esto va a ser difícil, voy a coincidir con vos, por supuesto. Pero si seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo hace tantos años, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. ¿Cómo se mide? Claro, bueno, es a eso donde vamos, Jesús, a poder estructurar una herramienta de carga de trabajo. Las herramientas de carga de trabajo sostienen las características de los pacientes como un elemento fundamental. Y una de las características de esos pacientes que se sugiere en la literatura es la determinación de la dependencia. ¿Cómo se mide? Bueno, yo le vamos a traer una de las herramientas que está como más validada y que tiene en el mundo mucha documentación de que es útil y que sirve en la internación del adulto. Y cuando nos metemos en el adulto mayor es más específica y más efectiva todavía. Es el índice de Barthel. Fíjense que se empezó a usar en 1955. Aparece en hospitales de Maryland un score que quería establecer cuál era el grado o el nivel de dependencia que se tenía de los pacientes. Eso básicamente recién aparece en la literatura y en primeros artículos que refutan los resultados de esta escala, de este índice, en 1965. Pero, o sea, desde 1965 hasta la fecha, si uno busca en cualquier buscador efectivo de literatura científica, encuentra muchísima documentación de la utilización del índice de Barthel. ¿Qué es el índice de Barthel o qué mide? Bueno, básicamente mide nivel de independencia del paciente respecto a la realización de algunas actividades básicas de la vida diaria. Por eso es bastante sencillo de estimar. Ahora lo vamos a ver. Y otro de los puntos importantes es que establece una ponderación al respecto. O sea, me va a dar distintos niveles de independencia o de dependencia. Aquí aparece, después lo vamos a ver en una imagen que se visualiza mucho más, pero aquí aparece el texto original de los 10 elementos que se miden. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que son 10 elementos, que son de la vida cotidiana, y que ya ha habido en esta época ya más cercana, 1990, donde se han empezado a hacer revisiones sistemáticas muy fuertes, varios artículos. Yo acá traigo uno de 1997 que es español, básicamente, que habla sobre la valoración de la discapacidad física y el índice de Barthel como herramienta. Esto que yo les mencionaba recién trabaja con 10 elementos bien definidos de la vida cotidiana. Acá están: comer, trasladarse de la silla a la cama, el aseo personal, el uso del inodoro, bañarse o ducharse, desplazarse en plano, o sea, caminar, básicamente, bajar y subir escaleras, vestirse y desvestirse, contener materia fecal y contener orina, o sea, que funcione bien el esfínter anal o que funcione bien la contención urinaria. ¿Qué nos propone esta medición? El puntaje total de esa escala es de 0 a 100, se calcula de a 5 puntos, ahora la vamos a ver con una imagen un poquito más detallada para que ustedes vean cómo es la medición, y establece grados de dependencia. Y esos grados de dependencia son importantes porque ahí empezamos a entender que cuando medimos con el índice de Barthel el nivel de independencia / dependencia de esos pacientes, yo puedo tener pacientes que sean totalmente independientes. A ver si podemos poner el puntero. Vamos a poner la flecha. Pacientes que son totalmente independientes, o sea que van a poder hacer, están por una cuestión de seguimiento, pero el paciente no requiere ninguna actividad de enfermería para resolver cualquiera de esos 10 puntos que tenemos ahí. Pacientes con dependencia leve, ¿sí? Entre 90 y 60%, pacientes de dependencia moderada, entre la mitad del score, entre 40 y 55, dependencia grave, entre 20 y 35, y menos de 20 dependencia total. Fíjense que en dependencia moderada, grave o total, requiere el abordaje y la actuación de enfermería para sostener
este tipo de aspectos. Fíjense que ahí la dependencia, en la medición de la dependencia no tiene que ver la administración de la medicación, no tiene que ver con procedimientos específicos del tratamiento, como intervenciones dependientes de la indicación médica. Son todas cuestiones puntualmente de seguimiento de enfermería. Y esto empieza a ser útil porque si yo digo, tengo pacientes que en la sala, que todos tienen dependencia total, empezamos a estimar que la carga de trabajo de esos enfermeros va a tener una carga de trabajo elevada y hay que estimar después con otros indicadores de medición de carga de trabajo, básicamente si esa dependencia genera una dotación de enfermería como la que se tiene en la sala o se requiere más cantidad de enfermeros para esa función. Se usa en nuestro contexto, que es una de las cuestiones que habitualmente aparece en nuestras conversaciones, porque bueno, el índice de Bartel, muy conocido, muy estudiado, pero se usa. Y bueno, y ahí tenemos que traer algunas cuestiones. Sí, se usa. ¿Y dónde se usa? Por ejemplo, acá traigo una grilla de PAMI. Esta grilla de PAMI es actual. Los hospitales que tienen en la jurisdicción de PAMI, Hospitales Nacionales de PAMI, tienen dentro de su valoración la grilla de Bartel. Y también se utiliza para el paciente que sale de internación domiciliaria, porque le da una utilidad de la misma manera. Y fíjense, ahí están los 10 puntos que nosotros mencionamos. Fíjense que si después, esto se lo vamos a subir al aula para que ustedes vean por ahí el artículo y puedan desarrollar completamente la herramienta del índice, pero si nosotros nos planteamos ahí, tenemos comer, puede ser incapaz de comer, puede necesitar ayuda para cortar o para algún procedimiento más complejo manual. A ver si lo toma. Anda a pedir una zapa. Vamos a enchufarlo de allá. Y otra de las cosas importantes es que si nosotros pensamos en cuál es la libertad que tiene ese paciente para poder comer solo, requiere básicamente de independencia total, o sea, es el paciente que puede cortar, que se puede llevar la comida a la boca. Fíjense, esto que estábamos mencionando, igual me dio la posibilidad de poder respirar, gracias Lauri, porque no estaba respirando. Cada una de estas instancias tiene una medición de 0 a 5, la que tiene puntajes más altos van de 0 a 15, donde 15 en ese puntaje es totalmente independiente, 0 es dependiente totalmente, y nos da la posibilidad de poder establecer estos 10 puntos con ítem bien claro para definir cuál es el nivel de dependencia en cada uno de estos 10 elementos que vamos a valorar de la vida cotidiana. Y como dijimos, ¿se usa en nuestro contexto? Sí, se usa en nuestro contexto. Acá traemos una de los ejemplos del uso. Pero se usa en nuestro contexto. Otra de las cosas que muchas veces nos preguntamos y ha surgido en el curso es si hay algún indicio del uso en los hospitales de la ciudad. Y nosotros, básicamente, cuando empezamos a revisar esto, encontramos uno de esos indicios. Sí, hay un indicio, y un indicio muy fuerte a nivel científico. ¿Por qué? Porque hay un artículo que habla de la traducción y adaptación transcultural de la versión argentina del índice de Bartel, generado por profesionales que están en el Hospital Argerich. Son todos profesionales, no dice cuál es su denominación por las características del título. Después le vamos a compartir también en el aula ese artículo de validación, porque para nosotros es muy importante cuando tengamos que describir si vamos a utilizar el índice de Bartel, tener una herramienta de validación y traducción nos asegura de que vamos a poder hacerlo de la mejor manera posible. Esto que se pregunta va a estar reformateado desde el análisis transcultural, entonces nos va a ser más fácil hacerlo. Y parecería que son terapistas físicos los que escribieron el artículo de validación y adaptación. No tengo total certeza porque no dice cuál es su filiación profesional. Sí, la afiliación laboral, que son del Hospital Argerich y de la Universidad de La Matanza. Y entonces cuando nosotros nos planteamos esto, básicamente lo que nos estamos proponiendo es pensar que si nosotros podemos llegar a una medición, podemos llegar a establecer esa medición y podemos establecer un índice de cada paciente de nivel de independencia a dependencia, podemos tener una muy buena herramienta para poder empezar a construir
nuestra lógica de carga de trabajo y posterior identificación de los planteles. Entonces, si nosotros nos planteamos esto, nos vamos a plantear, ¿para qué sirve? Y vamos a volver a la situación inicial. Bueno, primero vamos a estimar las necesidades, porque dijimos, hay 10, en este aspecto, el índice de Martel establece 10 necesidades diarias de la vida que si el paciente tiene un nivel de dependencia moderada o un nivel de dependencia alta en esa actividad, nosotros vamos a tener que hacernos cargo de ese cuidado. El paciente no puede comer, vamos a tener que asistirlo en la comida. O vamos a tener que sugerirle al equipo tratante que administre alimentación enteral no espontánea. Y eso requiere también establecer o plantearnos las necesidades que se generan en ese sentido. Si nosotros necesitamos algún inconveniente, tiene este paciente con bañarse, ducharse, bueno, nos vamos a tener que hacer cargo total o parcialmente de lo que es el baño. Si nosotros tenemos una persona que no puede ejercer la marcha adecuadamente en el plano, inicialmente, si tiene que empezar a movilizarse, vamos a tener que colaborar con él en su movilización para asistirlo, acompañarlo, tener certeza de que tenga dispositivos para poder movilizarse. Si nosotros tenemos la necesidad de que este paciente no puede contener esfínteres, tanto fecales como urinarios, vamos a tener que prever las cuestiones de prevención, básicamente, y de abordaje de estas situaciones, y vamos a tener que estimar necesidades que va a tener alterada para planificarlas en el cuidado. También vamos a tener que poder, con esta herramienta, vamos a tener una dimensión de los riesgos. Un paciente que claramente tiene problemas para movilizarse en un plano, tiene más riesgo de tener caídas. Un paciente que no puede alimentarse, sus riesgos de bajar su nivel nutricional rápidamente en la internación es muy alto, o deshidratarse en la internación si no tiene un plan de hidratación adecuado es muy alto. Entonces son riesgos que vamos a encontrar. Lo mismo, un paciente que no puede comer va a empezar a incrementar su riesgo de lesiones por presión. Y así una serie de cuestiones que tienen que ver con cada uno de estos 10 elementos, que si bien son de la vida cotidiana, inciden mucho en el paciente internado. Imagínense a alguien que no pueda contener esfínteres, los riesgos de lesiones en la zona, los riesgos de encontrarse con la situación de la alteración de la imagen corporal. El índice básicamente mide nivel de independencia en general y está sostenido en algunos aspectos discapacidades físicas, Inés, como vos bien planteás, porque, por ejemplo, si yo mentalmente tengo algún trastorno y por ese trastorno mental no me puedo dar cuenta que tengo ganas de orinar y me orino, no hay un problema físico en mí. También establece un nivel de dependencia en ese sentido. O si yo, por ejemplo, por alguna situación de salud mental, no puedo estimar si tengo sed o si tengo hambre, entonces no voy a comer. Son cuestiones que superan la instancia física. Entonces, fíjense que nos sirve para estimar las necesidades en general y para establecer los riesgos. También nos va a servir claramente para que esos dos elementos nos generen, en primera instancia, la planificación del cuidado. Ya no tenemos un plan de cuidado estandarizado para todos los pacientes, sino que esto nos empieza a permitir la individualización de esos cuidados en relación a cada uno de los pacientes. Acuérdense que cuando tuvimos la primera charla de esto, dijimos, nosotros vamos a tratar de trabajar un modelo centrado en las personas. Todas las personas no son iguales, los niveles de dependencia son diferentes. Yo tendría que generar un plan de cuidado para cada uno pensando en las necesidades que tiene. Y esta es una buena aproximación a esas necesidades desde el nivel de dependencia. Y otra de las cuestiones nos va a dar la posibilidad de establecer la toma de decisiones operativas. Y ahí en la toma de decisiones operativas, por ahí nos podemos detener y pensar, bueno, a ver, ¿qué toma de decisiones operativas nos podría generar conocer ya no el nivel individual de cada paciente para pensar en la planificación del cuidado, sino el nivel de valoración, de dependencia de nuestra sala para tomar decisiones? A ver, ¿qué opinan? A ver, ahora ya no está más sola Rosa, se sumó el Cita acá con nosotros, así que acá tenemos 2 personas, pero los invitamos a escribir o a hablar por el Meet a aquellos que están en la sala. Entonces, ¿cuáles son
las tomas de decisiones operativas que nos suponemos, que ustedes se suponen como gestores, ya cuando sabemos que una sala tiene un nivel de dependencia determinado porque le medimos a cada uno de esos pacientes el nivel de dependencia y tenemos el nivel de dependencia total de la sala.